Te damos la bienvenida a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. En esta temporada estamos hablando del trabajo, de los negocios, Chacho, y veníamos diciendo que el trabajo es esa actividad en la que nosotros empleamos las mejores horas de nuestro día, a la que le damos nuestro esfuerzo, nuestro empeño, pero lamentablemente muchos que laboran piensan del trabajo como un mal necesario, como algo producto de la caída, y por eso vemos que muchas personas trabajan sin gozo, sin propósito, pensando quizás a veces que para qué doy mi tiempo en esta labor. Dios no lo ve como algo importante, y muchos de ellos a veces hasta con un sentido de culpa por la cantidad de horas que le dan a la labor que Dios ha puesto en sus manos. Así es. Y el último episodio nosotros lo titulamos El lunes también es sagrado, porque quisimos enfatizar que la tarea que hacemos de lunes a viernes a Dios le importa. Y algunas cosas, Chacho, que pudiéramos ir comentando y tú también aportando. Decíamos que Dios colocó al hombre en el huerto, según Génesis 2:15, para que lo cuidara y lo labrara. Así es. La Biblia está llena de pasajes y verdades que tienen que ver con esa idea de que lo que hacemos, la labor cotidiana como empresario, comerciante, como empleado, en cualquier esfera de la vida profesional independiente, tiene una importancia para Dios. Y haber extraído de nuestra labor cotidiana ese sentido de que Dios nos llama a hacer eso, como tú decías, le ha quitado al trabajo el esmero, la dedicación, a veces la excelencia con la que debe ser hecho. Y nos ha quitado a nosotros también el disfrute y el gozo de hacer lo que hacemos. Dios nos ha hecho a cada ser humano con ciertos dones, ciertos talentos, y nosotros tenemos habilidades y destreza para ciertas cosas. Y en el desarrollo de nuestra vida vamos quedando a veces acorde con nuestras destrezas y habilidades, a veces no tan acorde con ellas, pero al final es la labor en la que Dios nos ha asignado. Y los reformadores tenían eso muy claro. Tanto Lutero como Calvino hablaron de eso. De hecho, hablamos en el último episodio de ese aspecto, de que ellos veían la labor cotidiana, el trabajo, como una asignación divina. Calvino llegó a decir que era un puesto de guardia que Dios te había asignado y tú debías estar ahí y velar en ese puesto de guardia y hacerlo con excelencia, porque Dios contaba contigo en un sentido para ciertas tareas que Él quería que tú hicieras. Entonces, esa idea es escasa hoy en día en la mente de muchos. La gente, como tú decías, se asocia con el trabajo y con su labor más como con algo que tienen que hacer, no algo que quieren hacer. No es algo que disfrutan, es algo que sencillamente es parte de su responsabilidad, y todo su gozo y disfrute está en pensar en cuándo van a dejar de trabajar finalmente para disfrutar de la vida, lo cual es contrario a la palabra cuando nos habla de que Dios nos ha llamado a esto y en Él deberíamos nosotros encontrar cierto gozo y cierta satisfacción. Así es. Entonces, Chacho, a la luz de esa idea que tú acabas de dar, si el trabajo es un llamado de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos dentro del trabajo o mientras trabajamos? Hablemos un poquito de eso. Sí, eso es un aspecto fundamental porque queremos ponerle pies a las verdades que hemos estado compartiendo. Claro. ¿Cómo se ve un cristiano trabajando, laborando? ¿Qué significa que yo, siendo cristiano, tengo una labor asignada por Dios? ¿Cómo lo veo eso en mi labor, en mi día a día? Y yo, para responder a esta pregunta, que es lo que va a ocupar el resto de nuestro episodio hoy, voy a usar el planteamiento que hace el autor Ken Eldred en su libro Una vida integrada. De hecho, aprovecho para recomendarlo, es un excelente material para profundizar en este tema precisamente de trabajo y fe, la unión entre las dos cosas. Él plantea y estudia y analiza y cómo nosotros hemos dividido la vida. Le hemos creado dos compartimientos, lo que es la vida de fe y la vida laboral, y no hemos creado puentes entre las dos cosas. Y él plantea y sugiere que la vida del creyente está llamada a ser una vida integrada,
donde mi fe y mi trabajo son parte de un todo. Yo soy un ente llamado por Dios, un hijo de Dios, y los represento donde quiera que yo voy, esté en la iglesia, esté en la labor, esté en donde quiera que yo esté. Entonces es un material muy, muy recomendado, y precisamente para responder a esta pregunta de cómo es que entonces un cristiano trabaja, qué debe tomar en cuenta, cómo es que Dios nos usa, por qué es que a Dios le interesa nuestro trabajo y por qué decimos nosotros, lo hemos dicho en varios episodios, que el trabajo es un llamado de Dios y que Dios nos tiene ahí con una tarea. Entonces, haciendo uso de planteamientos que él hace, él dice que hay 3 ministerios que el cristiano tiene en su trabajo, en su día a día. El primer ministerio es el ministerio en el trabajo. ¿Ok? El segundo ministerio es el ministerio del trabajo. Y el tercer ministerio es el ministerio al trabajo. Son como... Bueno, eso se parecen. Parece como un trabalengua, Chacho. En, del y al. Exactamente. Y eso amerita una explicación. No, vamos a expandir. Pero efectivamente parece un juego de palabras, pero el artículo que él coloca es bastante importante en cada una de las frases porque denota un énfasis que yo entiendo que no solamente hace él, sino estoy convencido que es algo que emana de la palabra. Claro. Entonces hablemos primero de lo que él llama el ministerio que tenemos los creyentes que trabajamos, el ministerio en el trabajo. Este es el más común, este es el que la gente mejor entiende. Esto tiene que ver con ser testigos del evangelio en el ambiente laboral en el que hemos sido colocados. O sea, es el creyente que llega a la oficina, se identificamos como cristiano en algún momento, a veces quizás puede hasta sugerir que se haga un devocional en la mañana, a veces también puede invitar a algunos compañeros de su ambiente laboral a su iglesia o a un estudio bíblico, a un grupo pequeño. A veces también tiene conversaciones espirituales donde defiende la fe, la existencia de Dios, el sacrificio de Cristo. O sea, él es un testigo del evangelio en su ambiente laboral. Ese es el ministerio que nosotros hacemos en el trabajo. Es una aplicación directa de la gran comisión de Mateo 28, 19, donde se nos dice que vayamos por el mundo y hagamos discípulos y lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que le enseñemos a guardar todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros. O sea, nosotros hemos sido enviados, comisionados por nuestro Señor a ser testigos en el mundo del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado a nosotros y que nosotros entonces tenemos que proclamar esta verdad. Y digo que este es el más común porque usualmente la mayoría de los cristianos con los que yo hablo básicamente entienden que su labor y asignación como cristianos en su ambiente laboral es hablar de Cristo. Y eso es así. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, pero no es lo único a lo que hemos sido llamados. De hecho, esa misma asignación puede ser distorsionada también. Puede en ocasiones, hablando de Cristo y atendiendo cosas espirituales, yo descuidar mi labor. Sí. Es como una paradoja, ¿verdad? Es como chocante que el Hijo de Dios, el representante de Cristo, al mismo tiempo tenga actitudes de dejadez, de negligencia, porque quizás considera que la labor que hace no es tan importante como salvar el alma. Y entonces en el medio del trabajo yo estoy predicando, hablando, y eso, obviamente, eso choca con los aspectos éticos de mi desempeño. Correcto. O sea, si yo estoy... Es un mal testimonio porque mi empleador, imagínate que mi empleador me vea usando el tiempo para, haciendo pausas para hablar de una idea que quizás él ni siquiera comparte. Por eso que yo creo mucho, Chacho, en el evangelismo relacional, que es ese evangelismo donde yo sé que tú estás pasando por una situación de salud y yo digo, mira, voy a orar por ti. Yo te estoy hablando de Cristo en esa circunstancia. Tú estás viendo que yo me preocupo por ti. Si tú cumples años, pues puedo orar por ti con una oración hermosa, enfocada en la palabra. No tiene un único formato. La idea es de una forma natural, orgánica.
y organizada, nosotros poder compartir de alguna forma el evangelio, dejarle al otro ver que hay algo diferente en mí, pero siendo respetuoso de mi horario. Que no se piense que estamos en contra de ser testigos en nuestro trabajo, no, es hacerlo de una manera que sea coherente con los principios éticos de respeto del tiempo de mío, por lo cual he sido contratado, y el tiempo del otro. Si quiero un devocional en la oficina, bueno, pues debo proponer un horario que sea fuera del ambiente laboral o fuera del horario laboral. Si comenzamos a las 9, bueno, los que quieran hacer un estudio bíblico conmigo, podemos llegar a las 8:30, de 8:30 a 9, pero si a las 9 que se me requiere que yo esté en mi puesto de trabajo, yo debo estar ahí en mi puesto de trabajo. Quizás en la hora de almuerzo, tengo una pausa, también puedo compartir la palabra, si se da la ocasión y la oportunidad. No debo estar tampoco atosigando a la gente con el evangelio. Dios abrirá las puertas y abrirá las oportunidades. Entonces, yo creo que el versículo de Primera de Pedro, Primera de Pedro 3, aunque fue escrito para mujeres, que con la conducta sus maridos sean ganados, yo creo que también pudiéramos aplicarlo un poco al trabajo, que quienes nos vean con nuestra conducta, nuestra vida sea como una Biblia abierta para aquellos. Si el otro se interesa y me diga, tú tienes algo diferente. Así es, así es. Y ese es el primer ministerio del cristiano en el trabajo. Pues hemos sido llamados al trabajo y a Dios le interesa que estemos en los ambientes laborales y que no nos sustraigamos y que no nos salgamos de los ambientes laborales, porque se necesitan testigos de Cristo en ese ambiente laboral. Ese es el ministerio en el trabajo. Pero hay un segundo aspecto, un segundo ministerio que Eldred propone en su libro, y es el ministerio del trabajo. Ya no en el trabajo donde soy testigo, aquí yo soy un trabajador de parte de Dios. Yo estoy haciendo una labor que Dios me asignó. Aquí a Dios le interesa mi trabajo en sí mismo. A Él le interesa que yo haga lo que tengo que hacer a tiempo y con excelencia, y que lo haga bien. Ahí se procura que el desempeño del cristiano sea un desempeño ejemplar, sea un desempeño con excelencia, sea un desempeño eficiente, cumplidor, y que cuando no cumple en los tiempos o en las formas que su trabajo requiere, él humildemente también busque restituir, reparar, reponer, comunicar. Exactamente. Entonces, yo quisiera que tú leyeras, para dar un poquito más de profundidad a este aspecto, algo que escribe Lutero en un libro de enseñanza, ¿no? En el Catecismo Mayor de Lutero. Es un libro de enseñanza bíblica, algo que él plantea analizando el Padre Nuestro. Entonces yo quiero que tú lo leas y podamos comentar algunas cosas al respecto. Muy bien. Dice, cuando aborda la petición del Padre Nuestro, en la que pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, Lutero dice que cuando oras por el pan de cada día, estás orando por todo lo que contribuye a que tengas y disfrutes de ese pan diario. Debes abrir y ampliar tu manera de pensar para que no llegues solo hasta el barril de harina y el horno de pan, sino que se extienda por los amplios campos, las tierras de cultivo y todo el país que produce, procesa y nos hace llegar nuestro pan diario y toda clase de alimentos. Exactamente. O sea, fíjense cómo Lutero, expandiendo esta idea de la importancia de la vocación, del trabajo del ser humano. Yo oro en la mesa y le doy gracias a Dios por el pan. Pero ese pan me lo vendió un panadero. Ese panadero compró harina. Esa harina requirió comprar trigo para hacer la harina. Ese trigo requirió un agricultor. Ese agricultor requirió trabajadores. Cuando yo doy gracias por el pan diario o pido por el pan diario, yo estoy pidiendo por toda la cadena de labor, por todos los trabajadores que se involucraron en esa cadena de labor para que ese pan esté en mi mesa. Por lo tanto, el trabajo no es simplemente una labor que yo hago para subsistir, es la labor en la que yo contribuyo para que Dios sostenga y preserve su creación. Yo he sido asignado por Dios para llevar algún aspecto a la vida de alguien, a la creación de Dios, de tal manera que mi trabajo tiene en sí mismo una importancia. Entonces, obviamente aquí quizás algunos pudieran pensar, bueno, pero no todos los trabajos tienen la misma importancia. Es posible que si lo analizamos, quizás no todo tenga la misma importancia. La misma relevancia. La misma relevancia en términos del impacto en la comunidad, en el país, en la nación, en la tierra. Pero para Dios es igualmente importante que esa labor que yo considero no tan relevante, yo la haga bien, al que
el otro que sí tiene la labor que yo considero relevante, la haga bien. Para Dios es lo mismo, porque mi audiencia o lo que determina la calidad de mi trabajo no es la relevancia de mi tarea, es para quién yo la hago. Ni el espectador humano. Exactamente, ni el espectador humano ni siquiera, sino para quién yo la hago. Y Dios me ha asignado una labor determinada en una función específica para que yo la haga lo mejor posible y para que ese pan llegue a la mesa a tiempo. Entonces, ese descuido de muchos de nosotros, de muchos cristianos, el descuido del trabajo, como tú decías hace un momentito, ha dejado mucho que desear en los trabajadores cristianos. Sí. Porque nosotros, lamentablemente, hemos caído presa de ideas dualistas, de ideas de que consideramos que el trabajo que hacemos en el mundo no es tan importante como el trabajo que hacemos en la iglesia. Por lo tanto, ese trabajo que hacemos en el mundo lo hacemos con cierta dejadez, con cierta mediocridad. Y entonces eso no solamente no se hace lo que tiene que hacerse como tiene que hacerse, sino que también afecta el testimonio y mi ministerio en el trabajo, que es que donde yo soy testigo del trabajo, sí afecta porque yo tengo una visión dualista del trabajo. No sé si me estoy dando a entender en la idea. Entonces, hay que tener cuidado con esto. O sea, nosotros ver el trabajo de manera mucho más integral. No, yo solamente soy un testigo. Yo soy un trabajador de parte de Dios. Yo he puesto algo en mis manos y lo tengo que hacer. Exactamente. Mira cómo Tim Keller, en un comentario que él tiene acerca de los trabajos de Martín Lutero con relación a la vocación, habla. Y este autor, Tim Keller, dice: ¿cómo es que Dios alimenta a todo ser viviente hoy? Porque el Salmo 145:16 dice que Dios alimenta a todo ser viviente. ¿Cómo es que Dios lo hace? Y esto enfatiza lo que acabamos de hablar. ¿No es acaso por medio del agricultor, el panadero, el comerciante, el programador de sitios web, el conductor de camión y todos los que contribuyen a llevarnos el alimento? Por eso es que Lutero decía: Dios podría fácilmente darnos el grano y el fruto sin tú arar y sembrar, pero no quiere hacerlo así. Dios ha decidido hacerlo a través de nosotros, a través del ser humano. Y cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, porque venimos a la fe en Cristo Jesús, entonces cobramos conciencia de esta importancia. Hay una autora que también yo he revisado preparando todos estos materiales, de nombre Dorothy Sayers, y ella dice que el enfoque de la iglesia con respecto a la labor de un carpintero ha estado básicamente en decirle que no se emborrache y que no sea desordenado en sus horas de descanso, cuando en realidad el énfasis de la iglesia no es solamente eso y que venga los domingos, sino decirle que haga buenas sillas. Así es. Y hermosas sillas. Hermosas sillas y a tiempo. Así es. Entonces, en términos prácticos, digámoslo así, pongamos algunos ejemplos de cómo se ve esto en el día a día. A Dios le interesa que el agricultor no solamente ore en la mañana y comparta un pasaje con sus trabajadores, sino que él produzca mucho y produzca bien. A Dios le interesa que el chofer que conduce un autobús, que conduce un vehículo, lleve a la gente con seguridad a su destino. A Dios le interesa que el piloto, vuelvo y digo, además de orar en sus devocionales cotidianos o diarios, él aterrice el avión. Sí. A Dios le interesan estas tareas cotidianas y diarias, por lo que implica la tarea, por la seguridad de las personas, por el sostenimiento de su creación. A Dios le interesa que el médico haga un análisis profundo de la situación médica de un paciente y haga un buen diagnóstico. A Dios le interesa que el ingeniero haga buenos cálculos y haya seguridad para la gente que habita los hogares que él construye o las casas que él construye. A Dios le interesan todas estas cosas. Le interesa también que el atleta se prepare con devoción, disciplinadamente para su próxima competición y haga el mejor papel posible. O sea que esto es más práctico de lo que la gente se imagina. Y qué bueno ver esa perspectiva, ¿verdad? Y que eso cambie nuestra forma de ver el trabajo. Entonces, Chacho, acabas de mencionar 2 de 3 ministerios que vemos en el trabajo. Recapitulando, dijiste que tenemos un ministerio en el trabajo donde la tarea es compartir nuestra fe, tomando en cuenta que no debemos de usar tiempo de nuestro trabajo ni interrumpir nuestro trabajo para hacer esto. Quizás que sea de una forma relacional, de una forma espontánea y dejándonos sentir, ¿verdad? Y luego el ministerio del trabajo, que consiste en esto que acabas de decir, hacer con excelencia lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y vuelvo y repito, que el piloto aterrice su avión, esa es la tarea del piloto, ¿verdad? Y hay una tercera, tú dijiste, en
del y al trabajo. Entonces, ¿en qué consiste esa? Sí, esta última faceta o aspecto o ministerio del ministerio al trabajo tiene que ver con algo que ya hemos compartido. Nosotros vivimos en un mundo caído, todo mal funciona, el trabajo incluido, los ambientes laborales disfuncionan, producto del pecado, y eso entonces nos da a nosotros la responsabilidad de ser agentes de transformación de esa realidad caída y disfuncional. De alguna manera nosotros mismos incluso podemos llevar ciertas disfunciones y pecados a nuestra labor, que tenemos que crecer como trabajadores, cambiar nuestra forma de proceder y entonces comenzar a hacer las cosas bien. Pero muchas veces en nuestros ambientes laborales nosotros vamos a ser testigos de negligencias, mediocridades, inmoralidades, irresponsabilidades, deshonestidades, corrupción en sentido general. O sea, el trabajo está corrompido por el pecado, por los individuos que son pecadores y corrompen los ambientes laborales, los negocios, las transacciones. Y nosotros de alguna manera tenemos que encontrar la forma de ser sal, de poder esterilizar, de poder detener, frenar esa decadencia que nosotros vemos. Y ese es el ministerio al trabajo. Estamos ahí colocados como representantes de un Dios santo que nos llama a nosotros primero a ser santos y que por lo tanto nosotros podamos penetrar la oscuridad con la luz que nosotros hemos recibido. De hecho, tenemos que hacer nuestra labor de tal manera, y oigan este pasaje, a mí me impacta mucho este pasaje, algo que Pablo escribió, se lo escribió a Tito. Le dice lo siguiente, hablándole a los siervos, le dice: Tito, dile a los siervos, a los empleados, a los trabajadores, que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, o sea, que no sean rebeldes, no defraudando, o sea, no robando, sino mostrando toda buena fe. Ahora viene lo que me impacta, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. O sea, yo estoy llamado a trabajar de una manera que sea un adorno para la doctrina de nuestro Salvador. Y eso tiene un impacto en el ministerio del trabajo para hacerlo con excelencia, pero el ministerio al trabajo de poder ser agentes de transformación. Si yo soy testigo de una corrupción, yo estoy llamado con sabiduría, tacto, a confrontar, a reprender, a advertir, a cuidar, o incluso a modelar, o incluso a retirarme de una determinada empresa, transacción, operación, si yo entiendo, para dejar una declaración de principios de que yo no participo de una determinada actividad o de una forma de proceder. Entonces, como vimos, este tema del trabajo realmente, ahora entendemos un poco mejor por qué es que a Dios le importa lo que hacemos. O sea, nosotros somos testigos, nosotros somos agentes de producción y somos agentes de transformación en nuestra labor. Dios entonces está interesado en todo lo que nosotros hacemos y para Él es sagrado el domingo como el lunes. Así es. Porque el lunes es cuando la iglesia, que somos nosotros, es que sale a penetrar la oscuridad de nuestra sociedad. Y los mejores escenarios y ambientes para hacer eso es nuestra labor diaria. Así es, qué bueno. Y seguiremos, Chacho, hablando en los próximos episodios mucho más todavía del tema del trabajo y los negocios. Así que te esperamos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.